Por Constitución, la educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años y la jurisprudencia que se ha desarrollado nos permite garantizar la formación de múltiples personas en esos primeros años de vida hasta completar el grado 11. Sin embargo, aún nos hace falta un instrumento normativo que haga obligatoria, por ejemplo, la media en los grados 9, 10 y 11. En muchas zonas rurales, ustedes lo conocen muy bien, aún las escuelas no permiten garantizar esos últimos años de vida. Entonces, eso es una particularidad de una ley estatutaria y por eso es tan importante que avancemos en educación, en una visión como esta. Otra particularidad de una ley estatutaria como la de educación es que su promulgación posibilita un trámite exigente, mucho más exigente que otras leyes. Deben ser aprobadas por mayorías absolutas en el Congreso en una sola legislatura. Eso significa que ustedes van a estar escuchando del desarrollo de este proyecto en los próximos meses. Este proyecto se va a someter a un control automático y previo de constitucionalidad, tanto por su contenido material como también para evitar algunos vicios de procedimiento en su formación. Entonces, lo primero que debemos considerar sobre un proyecto de ley estatutaria y el alcance que va a tener. ¿En qué se justifica el proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación? Primero, esperamos dar mayor seguridad jurídica al sistema normativo, evitando que proliferen múltiples disposiciones y contenidos que pueden llevarnos a momentos previos de la historia en la educación en lugar de llevarnos a una formación en el futuro y una formación de vanguardia. Un aspecto fundamental que ustedes deben considerar con una discusión que está sosteniendo el país hoy en clave de inclusión educativa es lo que tiene que ver con las personas que están en el espectro autista y el debate que se ha generado en el país sobre las declaraciones alrededor del Asperger. Entonces, un proyecto como este ayuda a dar mayor seguridad normativa para ayudarnos a tener una formación muchísimo más incluyente y que posibilite, por ejemplo, en aspectos de las leyes de educación que plantea que quienes ingresan al sistema deben tener ciertas capacidades, pues nos permita incluir a mucha más población en lugar de dejarla por fuera. Otra justificación, la segunda justificación, es que nos permite contar con un instrumento normativo que da mayor universalización al derecho a la educación. En este momento tenemos situaciones en las que, por ejemplo, en la media se queda por fuera el sistema el 50% de las personas, en educación superior está por fuera del sistema el 45% de la población. Entonces, un instrumento como este ayuda a que el gobierno o los diferentes gobiernos puedan desarrollar los aprestamientos financieros, estructurales, institucionales para garantizar que muchas más personas puedan acceder a educación de calidad y pertinencia. Una segunda justificación para una ley como esta es que permite sistematizar y compilar en un solo instrumento normativo los elementos estructurales que son principios básicos del derecho y que han sido recogidos por la jurisprudencia. Un ejemplo de este, ¿cuál es? Garantizar el derecho a la educación para personas con discapacidad. Existen múltiples instrumentos, existen múltiples leyes, existen múltiples sentencias. Cuando una Secretaría de Educación debe tomar una decisión en territorio acerca de si garantizar la formación de un niño o una niña en una condición específica y debe justificar los pagos, por ejemplo, del diseño de las aulas, o de los docentes que van a acompañar la formación de estos niños y estas niñas, un instrumento como esta ley estatutaria puede ayudar a garantizar que el trabajo de estas secretarías de educación sea muchísimo más efectivo, que la respuesta sea mucho más integral, en lugar de tener tantos instrumentos dispersos. Una cuarta justificación para una ley estatutaria como esta, que busca regular el derecho fundamental a la educación, es que permita que el Estado colombiano cumpla con el mandato establecido en el artículo 9 de la Ley 115 de 1994, en el cual se consagra que el desarrollo del derecho a la educación se regirá por el carácter estatutario. Es decir, el artículo establece, el desarrollo del derecho a la educación se regirá por una ley especial de carácter estatutario. Entonces, Colombia aún está en mora de cumplir con esa premisa del artículo 9 de la ley 115 de 1994. Una sexta justificación para una ley estatutaria como esta, que busca regular el derecho fundamental a la educación, es que permite, por un lado, materializar lo que prometimos en el Plan Decenal de Educación 2016-2026
y nos permite ratificar y acatar los compromisos internacionales que en múltiples gobiernos Colombia ha firmado. Entonces, en el plan decenal que está vigente, que va hasta el 2026, el país se propuso que se iba a consolidar un camino hacia la calidad y la equidad, consistente en regular y precisar el alcance del derecho a la educación. Entonces, vamos avanzando con esa promesa o con ese reto que se propuso el Plan Decenal de Educación. Y también podemos ratificar compromisos porque sistemáticamente el país está firmando múltiples acuerdos que no se van materializando en instrumentos normativos como esta ley estatutaria. Ejemplos de esos acuerdos firmados a nivel internacional o instrumentos de esas instancias en las que el país es un país miembro, la Carta de las Naciones Unidas, en la que se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principalmente el artículo 26, el Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador, entre muchos otros. Podríamos mencionar incluso los acuerdos de Durban, Sudáfrica, para la prevención de todas las formas conexas de discriminación. Una siguiente justificación tiene que ver con cumplir la Agenda 2030, el país en el marco de los acuerdos internacionales que ha firmado para avanzar en una agenda de desarrollo sostenible, se comprometió a garantizar y promover oportunidades que posibiliten el aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Y esta ley estatutaria nos ofrece esa oportunidad porque incluye en los derechos fundamentales garantizar la educación inicial, garantizar la media, garantizar educación superior como derecho fundamental y también una serie de disposiciones especiales en las que estamos apostándole por una educación para adultos mayores, garantizar el derecho fundamental a la educación para adultos mayores, garantizar el derecho fundamental para personas privadas de la libertad, garantizar el derecho fundamental para personas con discapacidad, garantizar el derecho fundamental a la educación para pueblos étnicos y que puedan diseñar sus sistemas de educación en función de sus cosmovisiones, sus lenguajes y sus prácticas culturales. Entonces, esta es una ley que nos ayuda a tener ese instrumento en donde podemos decir que la educación se estructura y se consolida como sistema y no tenemos los segmentos que tenemos en este momento en el país. Eso va a ayudar a que en las próximas décadas las escuelas tengan preescolares de 3 años, por ejemplo. Entonces la infraestructura educativa se expande para que ingresen mucho más temprano a las escuelas y vamos mitigando el impacto de esas desigualdades educativas y también que muchas otras poblaciones puedan tener oportunidades de formación que no se desarrollaron en los tiempos de ley. Otra justificación para esta ley es atender el llamado de las autoridades judiciales, quienes en distintos momentos han dispuesto para la educación superior algo que es muy significativo y aparece en muchas sentencias, que es que el goce efectivo de la educación superior debe estar a cargo del Estado. Lo que significa que si bien esto no tiene una obligación directa con procurar el acceso inmediato de todas las personas a educación superior, sí significa que no queda eximido de su responsabilidad de procurar el acceso progresivo de las personas al sistema de educación. Entonces, esas son algunas de las justificaciones por las que estamos avanzando con este proyecto de ley estatutaria para regular el derecho fundamental a la educación. Quisiera ahora avanzar con 2 aspectos centrales, tanto del proceso de construcción del proyecto como qué van a encontrar allí y cómo este proyecto va a llevar al país a un momento diferente de su historia. Hicimos una apuesta por llamar a esta estrategia reescribir la historia de la educación. Y con lo que estamos planteando aquí es que es fundamental que nos aseguremos que lo que ha ocurrido en los últimos 30 años con acceso a educación ya llegue a un momento de consolidación para el país, para que podamos pasar a una siguiente fase. ¿Eso qué quiere decir? Que podamos tener escuelas completas, que podamos resolver limbos jurídicos como los que tienen las escuelas normales, superiores, que tienen un segmento en la media y en educación básica y otro segmento en educación superior, pero que quienes están en ese segmento de formación complementaria en el grado 12 y en el grado 13, cuando cierran su proceso de formación, no necesariamente tienen un tránsito adecuado
hacia el sistema de educación superior o no les aplican, por ejemplo, acciones de gobierno importantes como la política de gratuidad. Entonces, es fundamental que ya como país podamos decir que nuestro sistema de educación está consolidado. Esa sería una apuesta a esta ley estatutaria. ¿Cuál es la estructura de esta ley? Lo primero es que este es un documento que en este momento supera los 34 artículos. El 20 de julio presentamos a la ciudadanía una versión del documento que tenía alrededor de 20 artículos. Cuando abrimos el texto, hicimos una apuesta por dar a la ciudadanía, darle al país, darles a ustedes, a sus familias, a sus territorios, la oportunidad de poder ver el proyecto desde el principio y participar en su proceso de construcción. Eso nos abre la posibilidad de un diálogo nacional. Y desde el 20 de julio para acá, ustedes han escuchado múltiples propuestas, múltiples columnas, debates, reflexiones en diferentes lugares en función de la educación. Y esto para este sector es muy importante, porque da la posibilidad que en lugar de ustedes ver un proyecto cuando llegue al Congreso, puedan participar en la construcción del articulado. Entonces, del 20 de julio a hoy pasamos de 20 artículos aproximadamente a más de 34 artículos. Siguen llegando artículos que esperamos puedan integrarse en el documento que se radicará al 7 de agosto, al 7 de septiembre. Este proceso de concertación nacional, este proceso de escucha de múltiples sectores ha sido muy revelador porque nos ha abierto la posibilidad de integrar preocupaciones específicas de diferentes familias. El debate que hoy se tiene sobre educación inclusiva, sobre neurodiversidad, es fundamental para poder darnos cuenta de la importancia que tiene un proyecto de ley estatutaria como este. Entonces, el documento que llegará al Congreso tiene 5 capítulos. En el primer capítulo presentamos todo el objeto y ámbito de aplicación y aquí hacemos unos ajustes a los cimientos de la educación en Colombia. Integramos la visión de garantizar que sea accesible en diferentes lugares, por ejemplo, teniendo una visión específica de equidad en zonas rurales. Este primer capítulo tiene 5 artículos y allí planteamos también la naturaleza y los fines de la educación, el ámbito de aplicación y una definición general del sistema de educación y sus principios. Allí estamos trayendo al país a una reflexión acerca del sentido de la educación, que en conexión con el proyecto de ley 30 que está todavía en concertación y seguirá en los próximos meses en concertación, tenemos una visión de la educación como un bien común, una educación que permita que el país avance a una visión muchísimo más equitativa del acceso a educación. En el capítulo 2 hay una serie de descripciones sobre principios, derechos y deberes, y aquí también hacemos unos ajustes a los compromisos que hace el gobierno con el país. En el capítulo 3 integramos una reflexión sobre el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles, y allí hacemos esos ajustes que les planteé previamente. Una novedad de esta siguiente versión es el capítulo 4, donde está la descripción sobre cómo le apostamos a garantizar una educación más equitativa en contextos rurales, y sabemos que el país hoy está esperando una apuesta de esta naturaleza que permita que podamos destinar más recursos para educación de calidad, infraestructura educativa de calidad en las zonas rurales dispersas. En el segmento del derecho fundamental a la educación en todos sus niveles, integramos todo lo que tiene que ver con educación para adultos, una visión de ciencia, tecnología e innovación. Integramos una visión de formación integral, en donde estamos considerando la importancia de la jornada extendida en las escuelas para garantizar la formación en deporte, cultura, educación para personas privadas de la libertad, educación para grupos étnicos. Y el texto cierra con el segmento de disposiciones especiales. Ese capítulo 5 tiene artículos como avanzar en la dignificación y la formación integral de docentes y entre muchos otros aspectos. Entonces, ese es el proyecto que llegará al Congreso de la República. Estamos invitándoles a ustedes, a sus audiencias, a sus diferentes entornos territoriales, para que puedan acompañarnos en la reflexión sobre la importancia que tiene un proyecto como este. La importancia que podamos tener más escuelas más cerca a los territorios que más los necesitan, que podamos garantizar mayor inversión para que esa imagen de la escuela en ruinas no se nos vuelva
una imagen constante en diferentes regiones, sino por el contrario, que como gobierno nacional podamos sentar las bases para tomar decisiones y decir, se va a mejorar la infraestructura educativa, la vinculación de docentes, la formación de docentes, la garantía de acceso a educación para diferentes poblaciones en los diferentes territorios. Les doy las gracias por la atención y por la escucha y abrimos ahora el espacio para las preguntas. Perfecto, ministra. Bueno, colegas, acá tengo un mensaje de Támesis que dice: felicitaciones, ministra. El cambio verdadero es garantizar todos los derechos fundamentales. Eso es justicia social, pilar fundamental para la vida digna, y la educación es vital para el desarrollo con igualdad de oportunidades para todos los colombianos. Muchas gracias por ese comentario. Quisiéramos entonces abrir preguntas. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Si quieren pueden ir levantando la mano para poderles dar paso. Acá veo a Alonso Álvarez Patiño, que es quien está con la cámara encendida. Alonso, ¿tú tienes alguna pregunta para la ministra? Buenos días, hasta el momento, buenos días para la ministra. Tienes el audio apagado. Bueno, entonces vamos a continuar con esta pregunta que está en el chat. Dice: ¿qué representa este proyecto para la primera infancia, ministra? Me cogió sorpresa, ¿no? Por aquí la pregunta, pero cerré la cámara. Jorge Cote, si le parece, entonces avanzo con la respuesta, y Alfonso, que vi que abrió el micrófono por allí, nos puede ayudar a escribir en el chat mientras voy respondiendo esta pregunta. Jorge, esta es una excelente pregunta. Este proyecto, lo más importante que tiene es que Colombia se pone al día con una deuda que tiene con el acceso a educación inicial. Como país, no hemos garantizado o no hemos logrado garantizar que todos los avances que tenemos, tanto normativos como jurisprudenciales, estén en un instrumento que permita que se pueda transformar de manera generalizada el acceso a educación inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ingresan los niños y las niñas al sistema público, ingresan a un grado de preescolar. Con esta ley estatutaria lo que estamos planteando es que podamos contar con un preescolar de 3 años. Esta es una práctica normal en el sistema privado. En el sistema público no lo es. Garantizar que las niñas y los niños lleguen con 3 años al sistema público nos ayuda a revertir unas desigualdades educativas que se están configurando y que podemos ver con el manejo o la capacidad de comprensión de textos básicos, o la aproximación que muchos niños y muchas niñas tienen a la operación matemática en los primeros años de vida, poder identificar conceptos, figuras y aproximarse a la concepción matemática más esencial desde sus primeros años de vida. Entonces, ¿qué significa eso o qué representa eso para la primera infancia? Que Colombia puede ahora contar con el ingreso de los niños y las niñas que sistemáticamente están en el sistema público atendidos por el ICBF, que ahora puedan ingresar a las escuelas. Planteamos como gobierno nacional la meta que 2.700.000 niños y niñas puedan ser atendidos en educación inicial, en ese tránsito que estamos planteando. Entonces es un cambio fundamental a la manera como están diseñadas las escuelas. Eso va a significar una transformación en cómo se contratan a maestros y maestras, va a significar una transformación de la vida en muchas escuelas. Esto ya es una realidad para las entidades territoriales certificadas con más recursos. Por ejemplo, en Bogotá, esto ya ocurre en muchas escuelas, porque así empezó años atrás en el contexto de la Bogotá humana. Entonces, esto va a representar un cambio en la manera como se matriculan a los niños y a las niñas, cómo ingresan al sistema de educación y cómo van progresando de manera sistemática por las escuelas. Esto representa también mayor disponibilidad de educación, mayor accesibilidad, una apuesta por la calidad de la educación en edades más tempranas, y va a también ayudar a que en zonas rurales donde existen tantos retos de formación, pues haya mayor permanencia. Lo que dicen los estudios sobre el tema de formación en educación inicial es que la mejor inversión que un país puede hacer
en educación empieza en las edades más tempranas. Entonces, eso es lo que va a significar este proyecto para educación inicial. Muchas gracias por la pregunta. Perfecto, ministra. Otra pregunta que nos hacen es cómo fue el proceso participativo de los territorios para la construcción del proyecto de ley estatutaria. Bien, el proyecto de ley empezó con una primera redacción de un documento por parte del equipo del Ministerio de Educación Nacional, luego la publicación en la página web de la primera versión de este documento para garantizar que escuchábamos sus aportes y observaciones a través del formulario de la página, pero también a través de múltiples espacios de concertación. Entonces, un mecanismo de socialización fue la publicación oficial de un documento sobre el cual se pudiera discutir ampliamente. Ese documento estuvo publicado entre el 20 de julio y el 1 de agosto y con esas observaciones hicimos un primer balance. Recibimos aportes de Cundinamarca, del Valle del Cauca, de Antioquia, de Boyacá, del norte de Santander, del Atlántico, de Nariño, del Cauca, de Risaralda, de Córdoba, de Tolima, de Caldas, de Huila, de Magdalena, de Putumayo, de Sucre, de Bolívar, Casanare, Quindío, Caquetá, Cesar, Chocó, La Guajira, Meta, también de Arauca, del archipiélago de San Andrés de Providencia, Santa Catalina, de Guainía y de Bichada. Esos fueron los aportes que nos llegaron a través de todas las contribuciones que llegaron vía página web. Ese fue un primer segmento de ingresos de aportes. Fueron un poco más de 600 observaciones que llegaron en diferentes formatos. El equipo del ministerio distribuyó las observaciones que llegaron por la página y encontramos tanto propuestas de cambios, algunas sugerencias a la redacción y algunos segmentos específicos del documento. En algunos casos llegaron interrogantes a la formulación del documento, comentarios y demás. Y llegaron observaciones para todos los niveles de formación, tanto en educación preescolar básica y media como educación superior. También se abrieron mesas con diferentes actores. Sostuvimos 11 sesiones de trabajo con diferentes actores del sector, con el propósito de socializar este primer borrador, pero también de recibir sus aportes. Estos espacios fueron principalmente liderados por el Viceministerio de Educación Superior, de Educación Preescolar Básica y Media, pero también el Viceministerio de Educación Superior abrió algunos espacios para debatir de manera específica el artículo sobre el derecho fundamental a la educación superior. ¿Con quiénes consultamos? Consultamos con profesores, maestros, maestras, organizaciones de la sociedad civil, líderes en educación, el Consejo Gremial Nacional, con asociaciones gremiales del sector educativo como ASCUN, SUBE, la Red TTU y muchas otras, con empresarios por la educación, organizaciones sindicales del sector, académicos, líderes en educación, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación, diferentes actores del gobierno en perspectiva intersectorial, por ejemplo, por la visión de una formación en jornada extendida. Entonces, aportó MinDeporte, MinCultura, MinCiencias, MinAgricultura y muchos otros. También consultamos con secretarías de educación, con las comisiones del Congreso, como tanto la sexta como la primera, y con la bancada por la educación. Ese es básicamente el proceso de consulta, pero este proceso, si pudiéramos nombrarlo de alguna manera, ha permitido la contribución constante de la ciudadanía y de las personas que han estado preocupadas por que sus voces sean integradas en este documento. Hasta las 8 de la mañana de hoy tenemos anuncios que seguirán llegando documentos y seguirán llegando aportes. Creamos un repositorio en el Ministerio de Educación que publica los aportes que nos han llegado en formato escrito, también para tener un mecanismo de transparencia con las contribuciones de diferentes sectores. Hemos sido muy vigilantes en garantizar que la ciudadanía sienta que este proyecto les pertenece, que han sido escuchados, que han sido valorados sus aportes y también que visiones específicas de la manera en que están enfrentando el acceso a la educación encuentran en un proyecto de ley como este la oportunidad para ser regulados. Perfecto, ministra. Otra pregunta que nos llega es, ¿nos podría explicar un poco lo de la progresividad?
Por supuesto que sí, y muchísimas gracias también por esta pregunta. En el sector de educación, muchas de las decisiones que tomamos tienen un impacto fiscal significativo. Nuestro sector es el que tiene muchísimos más recursos que los demás sectores por la manera en cómo están agrupados los recursos. En este momento, como gobierno nacional, una de las primeras decisiones que tomó el señor presidente de la República fue garantizar que le asignaba a educación recursos suficientes para avanzar con nuestra promesa de gobierno. Entonces, hoy contamos con un presupuesto que supera los 57 billones de pesos. Y estamos con una aspiración de pasar a 70 billones de pesos al 2024 para seguir fortaleciendo el sector de educación, para que las maestras y los maestros tengan mejores condiciones laborales de salud, para que las escuelas estén en una condición de infraestructura muchísimo mejor, para que se pueda ampliar la cobertura tanto en educación inicial como en educación superior, para garantizar mejores apuestas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. Sin embargo, cuando integramos cambios estructurales en el sistema como este, debemos establecer una perspectiva progresiva para garantizar que el financiamiento se hace en una serie temporal que sea coherente con los ingresos de la nación. Entonces, en este caso, como tendremos múltiples cohortes de personas que van a ingresar para poder garantizar el derecho fundamental, por ejemplo, a estos 2.700.000 niños y niñas en educación inicial. Todo el grupo que ingresará en básica, en media y en superior, es fundamental que podamos desarrollar en coherencia y en conexión con el Ministerio de Hacienda temporalmente cómo se puede garantizar el financiamiento de la garantía de este derecho. De acuerdo a los cálculos que han hecho los equipos encargados de este proceso, en algunos segmentos tendríamos que garantizar de manera progresiva el ingreso a educación inicial, por lo menos en una perspectiva temporal del cuatrienio en el que estamos trabajando. Luego, a medida que vamos avanzando, garantizar la educación media y la educación superior hasta lograr su universalidad. Entonces, a eso nos referimos con la progresividad, porque el impacto financiero de la ley estatutaria y del proyecto de la reforma a la ley 30, más el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones, todos proyectos de educación que son esenciales para garantizar la educación en el país, necesitan tener o guardar una coherencia con el marco fiscal de mediano plazo, necesitan guardar una coherencia también con la proporcionalidad del financiamiento del programa de gobierno en todos los sectores y el funcionamiento del Estado en su conjunto. Entonces, por eso estamos planteando que garantizar el derecho fundamental a la educación en todos estos niveles requiere que se haga de manera progresiva. Muchas gracias. Perfecto, ministra. Y vamos con una última pregunta. Nos preguntan desde Barranquilla. Queremos saber si la ciudadanía juega de ahora en adelante algún papel o si el proceso de la ley estatutaria solo depende de estamentos legislativos. Sigue jugando la ciudadanía un gran papel. Una vez radicado el proyecto en el Congreso, empieza una nueva fase de diálogos y de concertaciones en el marco de audiencias públicas, en el marco de asambleas, y estamos invitando a la ciudadanía para que puedan tener espacios autónomos de deliberación y de discusión sobre lo que significa este proyecto de ley para sus territorios y que nos puedan invitar a participar de estos espacios. Esto porque es importante y es significativo que pueda ocurrir así en la mayor cantidad de espacios posibles. Porque a medida que la ciudadanía va apropiándose del proyecto, va identificando algunas necesidades muy específicas de su territorio que deben ser abordadas. Y ahora, en un contexto electoral como este, lo mejor que le puede pasar al sector de educación es que las propuestas de las autoridades locales sean en función de educación. ¿Por qué razón? Porque como está estructurado el sistema, concurrimos la nación con las gobernaciones y las alcaldías para que opere el sector de educación. Entonces es muy importante que en las asambleas barriales, en las asambleas comunitarias, en los debates que ustedes convoquen en sus radios comunitarias, puedan pensar cómo se puede invertir el recurso
de la alcaldía y de la gobernación en las escuelas de su territorio. Porque en muchos casos en este año de gobierno hemos encontrado que si tenemos un alcalde o una alcaldesa o un gobernador o una gobernadora que pone en el centro la educación, la inversión de la nación tiene un impacto muchísimo mayor que si no encontramos una autoridad local que ponga en el centro la educación. Entonces, en este momento, una vez radicado el proyecto, es fundamental que se pueda seguir debatiendo el articulado, que puedan incluso ustedes pensar en sus entornos específicos qué significa la educación rural, cuáles son las particularidades de educación rural y cómo esto podría mejorarse si hacemos una mejor inversión en la infraestructura de cada uno de sus territorios. Como una de las apuestas que tenemos como gobierno es que las escuelas sean entornos de dignidad, que la escuela en donde nadie pasa porque quedó abandonada no siga siendo una constante en muchas veredas o corregimientos, sino por el contrario, que la escuela sea un espacio que se convierta en el centro de la vida comunitaria. Entonces, lo que va a pasar después de aquí es que esperamos que ustedes puedan convocar ampliamente espacios de discusión para debatir lo que significa esto, para debatir cómo protegemos las escuelas, cómo las escuelas son entornos protectores y seguros. Incluso esperamos que esto mueva muchísimo los entornos económicos de muchas regiones, porque tener un preescolar de 3 años significa cambiar y rediseñar la escuela. Ya no va a ser el preescolar exclusivamente, en donde llega un grupo o una cohorte de estudiantes y luego transitan a primero, sino que vamos a tener las escuelas con varios niveles de preescolar. Y eso va a significar, con mucha ilusión lo puedo decir, una transformación del entorno institucional educativo de cada una de las regiones. Así que les invitamos a que puedan, una vez publicado, después del 7 de septiembre, descargar ese documento, debatirlo ampliamente, empezar a ver cómo podemos soñar con una educación de calidad y pertinencia en las diferentes regiones, hacerlo una realidad a medida que vamos avanzando y garantizar que cada autoridad local, así como el gobierno nacional, pone en el centro la educación de calidad y de pertinencia. Bueno, colegas, y como dice acá en el chat Támesis TV, los medios de comunicación comunitarios son aliados muy importantes para el gobierno nacional, para todos los temas educativos y culturales, y esperamos poder continuar con esta alianza con ustedes. Acá preguntan también que cómo puede el ministerio apoyar estos proyectos comunitarios, ministra. En esta ocasión estamos hablando del proyecto de ley estatutaria. Vamos a buscar otra oportunidad para poder comentarles cómo vamos a hacer esa articulación, incluso con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para poder reforzar esas alianzas y esa comunicación que la señora ministra dice a nivel regional. Les damos las gracias y los invitamos a que continúen el proceso de socialización de la ley estatutaria con el Ministerio de Educación. Ministra, ¿quieres hacer algún cierre? Les damos las gracias por habernos permitido este espacio de deliberación y de trabajo con ustedes. Les invitamos a que puedan discutir ampliamente estos proyectos en sus diferentes radios comunitarias, en sus diferentes comunidades, y el Ministerio de Educación queda a su disposición para proveer más información a medida que vamos avanzando con el proceso. Infinitas gracias y que tengan un buen día. Buen día para todos, colegas. Feliz tarde.